Bienvenidos amigos de nuestro canal. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad la palabra Torah. Lo hemos buscado en cada 50 letras en el texto de Bereshit. Vamos a seguir con otras páginas porque está encontrada miles de veces, y en esta oportunidad vamos a ver por qué el Eterno hizo semejante obra en su palabra con esta palabra. En la Torah puso cada 50 letras Torah. Nos queda pendiente ver los 50 años para poder entender la mentalidad del Mesías cuando hablaba. Y antes de ese video vamos a explicar lo que entendemos por la palabra Torah. Hay mucho y mucho que enseñar, mucho que aprender también de esta hermosa palabra. Vamos a ver primero en el texto, acá lo vamos a ver con las letras hebreas. Tenemos la Tav, Vav, Resh y Hei, que lo podemos buscar en la Strong, en un diccionario hebreo-castellano. En el castellano trae las acepciones, y en el 8451 podemos encontrar que Torah es instrucción, dirección, enseñanza, mandamiento. Vamos a encontrar un montón de palabras, entonces vamos a ver todo lo que significa esa palabra Torah. Torah son los 5 libros de Moisés. En castellano, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros. Esos 5 libros tenemos mandamientos, que es misbot. Por ejemplo, misbah es mandamiento y misbot son mandamientos en plural. Tenemos los 613 mandamientos que componen, si hablamos de mandamientos en la Torah, divididos 248 positivos, 365 negativos. Fíjense en la palabra, acá tenemos Abraham da 248 y da positivo, o sea que Abraham es el ideal, que el Eterno nos tenga que ordenar lo que tenemos que hacer y no prohibir, que eso es lo que al humano le cuesta, ¿no? Entender por qué el Eterno prohíbe. Bueno, prohíbe justamente por las inclinaciones y las pasiones que nosotros tenemos y lo testarudo que somos, hasta que podamos entender que Él es el Rey de Reyes y Él nos hizo así para que se gloríe la luz en la oscuridad. Así que bueno, acá tenemos la palabra, el nombre Abraham, Aleph 1, Bet 2, Resh 200, Hei 5 y Men 40. Da un total de 248. Esto nos explica porque en Génesis 26:5 dice, cuando el Eterno le habló a Isaac y le dijo que no se vaya de Canaán, que se quede ahí, porque a Abraham le prometió ahí que iba a tener la descendencia en esa tierra y que iba a ser multitud de naciones. ¿Por qué? Porque Abraham guardó estatuto, ordenanza y leyes. Entonces acá los vamos a tener divididos, y por qué el Eterno habló así con Abraham, con Isaac, de Abraham. Entendemos ahora, estudiando la Torah, se estudia de varias formas. Una de las formas son las remesh, que son la forma espejo. La forma espejo nos dice que Isaac es Yeshua, porque Isaac se obedeció a su padre cuando iba a ser entregado, ya una persona mayor. Abraham iba a sacrificar a su hijo, y el Malaj le dijo que no. Hashem no se agrada en sacrificios humanos, tenemos que entenderlo. Pero en ese momento el Eterno le explicó a Abraham cómo iba a ser la redención mundial, cómo él iba a entregar a su hijo. Y cuando él vio eso, se agradó. Lo que entendemos ahora es que Isaac,
representa a Yeshua, por eso el libro de Gálatas dice que en Isaac será contada la descendencia, porque Isaac es el Mashiach. Bueno, no me voy a extender para otro lado, pero vamos a ver que la Torá tiene múltiples formas de estudio y por eso es tan completo, es tan complejo estudiarla. Así que tenemos Mishpatim, orden social, son leyes de orden social, también positivo y negativo. La positivo es ama a tu prójimo como a ti mismo. La negativa es no pongas tropiezo al ciego. Acá entendemos por qué Abraham no tenía los mandamientos que prohibían, porque Abraham no hacía falta decirle que no le ponga tropiezo al ciego. En cambio, al pueblo de Israel, que es nuestro pueblo, que somos parte del pueblo, a nosotros sí se nos tuvo que decir en un tiempo hasta que venga, o vino ya para nosotros, el Redentor, y ya no tenemos estos mandamientos que nos prohíben, porque ya no vamos, conociendo el amor de Yeshua, no vamos a hacer semejante cosa. Por eso era necesario que venga el Mesías. Entonces tenemos los mandamientos Mishpatim, que son de orden social, como dijimos, juicios, todo tipo para las ciudades, las protecciones, por accidentes, un montón de mandamientos llamados Mishpatim, Mishpat. Edut, mandamientos que son de testimonios y son de orden generacional, porque el Shabbat lo guardamos no porque sea una ley una ley que te castigue, al contrario, es una ley que nos favorece, porque el Shabbat fue hecho para el ser humano. Entonces, es un testimonio, nosotros testificamos cuando guardamos Shabbat con toda nuestra alma, cuerpo y mente, de que el Eterno creó los cielos y la tierra en 6 días. Y al séptimo lo declaró Shabbat, por eso lo guardamos. O sea, yo puedo decir que creo en Dios, pero si yo no hago una acción que haga que yo crea en Dios, mi palabra queda nula. La fe sin obra es muerta. Entonces necesitamos los edut. También Pesaj, lo que conocemos como Pascua. Pesaj es pasar por alto. Cuando nosotros observamos la festividad de Pesaj, nosotros estamos guardando un testimonio, un estatuto que se llama edut. ¿Está bien? Así que, ¿por qué? Porque es el testimonio de que el Eterno sacó a Israel de la tierra de Egipto, y lo tenemos que enseñar a nuestros hijos como el Shabbat. Y después tenemos, por último, los Jukim. También nosotros tenemos la Parashá Jucat una vez al año, y ahí estudiamos, en parte se llama Jucat porque es el decreto de la vaca roja. Es un mandamiento que no tiene lógica y que no tiene explicación, que se tiene que observar. Ahora, sabemos que la Torá tiene todo un propósito para que el Redentor, el Mashiach Yeshua, lo cumpla. ¿Qué tiene de esto de ilógico? Que Salomón lo quiso estudiar miles de veces toda su vida y nunca pudo encontrarle la explicación. ¿Por qué? Porque la ceniza de la vaca roja, la persona que tiene que trabajar es pura, o sea, pura en el sentido de sin mancha en la ropa, en la mente, ya pagó, digamos, la ofrenda para que quede totalmente pura y pueda entrar al lugar santísimo. Cuando hace el trabajo, a los impuros los purifica, y el que era puro queda impurificado. Entonces algo ilógico y se tenía que hacer, no tiene explicación. Ahora, hasta el Mashiach, hasta Yeshua, porque una vez que vino Yeshua entendemos por qué alguien que se guardó para el Creador, que era puro en su corazón, quedó impuro para purificarnos a nosotros y así transformar nuestro corazón en una persona apta para poder estudiar y observar estos preceptos.
no porque lo diga alguna religión, sino porque Hashem lo puso en su Torá. En la Torá dice, en el Salmo 119 dice, si no fuera por tu Torá, yo hubiera perecido, dice, en mi aflicción. Bueno, los gentiles, para que nosotros tengamos la puerta abierta en Yeshua, tuvo que estar escrito en la Torá. Entonces, sin la Torá, sin la ley que nosotros conocemos, poco es la palabra ley, sin esa ley nosotros no tendríamos la puerta abierta en Yeshua. Yeshua no podría venir a redimir a Israel y al mundo, a todos los que quieran acercarse. Así que bendita sea la Torá que en algún tiempo hemos negado. Bueno, tenemos los tres. Ahora vamos a ver lo que es la halajá. La halajá es la ley judía que se enfoca en lo teórico, tanto en lo oral y lo escrito. Ahora, lo oral está en rojo, igual que halajá. Halajá es ley judía. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen normas internas para el judaísmo, que para nosotros no nos edifica. Podemos dar muchos ejemplos, pero para observar el Shabbat se tiene que caminar tantos X pasos. Está prohibido caminar de más de los pasos que puso el rabino. El rabino lo estudia y lo hace efectivo para que sea una ley, pero no está escrita en la Torá, porque en la Torá no dice que hay que caminar tantos pasos, sino en la ley judía. Entonces nosotros no somos judíos, no respetamos la halajá judía porque es para los judíos. Nosotros somos de los gentiles para ser parte de un pueblo en libertad, en la ley de libertad. Puedo elegir caminar cuántos pasos siempre y cuando sea un beneficio para un tercero, una persona que lo necesite. Si no, obvio, no se camina, pero tenemos la libertad para hacerlo. Por ejemplo, en el tiempo de Yeshua, la halajá, la ley judía, decía que no podía sanar en sábado, los médicos no podían trabajar. Hoy eso se revirtió, el judaísmo de hoy evolucionó y ya no es así, pero antes la halajá decía eso, por eso Yeshua los confrontaba. Vi un video de una chica que puso inteligencia artificial que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo. Bueno, eso vamos a explicar también por qué está llevando esa perspectiva católica, digamos, antigua, que el Dios del Antiguo Testamento es malo y del Dios del Nuevo Testamento, que Jesús, es bueno. Vamos a explicar también eso porque es un peligro. Me preocupa cuando la gente empieza a creer en cosas que son mentiras. Así que vemos que está en teórico y práctico, y que nosotros tenemos también que tener ley interna como pueblo de Israel, pero no sobre base de ley de hombres, está bien, expresadas en ordenanzas, dice el Nuevo Testamento. Eso nosotros ya no lo tenemos que tener para pertenecer al pueblo de Israel. Dice Efesios 2:12 que derribó la pared que se interponía entre los dos pueblos. Ahora, la halajá, lo que tiene que ser la ley del pueblo de Israel, es caminar, costumbre, comportamiento. Por ejemplo, ¿qué más se saca de la Torá? Se saca a través de esto que es halajá, que puede ser tropiezo, pero también puede ser algo bueno. En la casa de Abraham, en la tienda, Sara estaba adentro, vienen los ángeles y Sara no salió a mostrarse, no salió a preguntar, ni salió a hablar con su marido, sino que se guardó. Eso es una ley de recato. Esa ley de recato, ¿de dónde se saca? De la Torá. No está expresado, pero por los comportamientos que hay en la Torá se utilizan para que nosotros podamos tener una buena costumbre, un buen comportamiento. Así que todo eso tiene la Torá, y mucho más. Solamente esto es para empezar a entender lo que es la Torá.
Juan, capítulo 14, verso 6, dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está bien? Vamos a ver esas dos palabras que nos llevan a la Torá. El camino, está bien, es en Deuteronomio 11, 28. Vamos a buscarlo acá un cachito. 11, 28. Y dice: y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Hashem su Elohim y se desvían del camino que yo les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que los cuales no han conocido. También el camino es el Eterno, la Torá, la instrucción, lo que Él nos dio. Entonces Yeshua, cuando dice eso, nosotros estamos entendiendo que dice: yo soy la Torá, yo soy la palabra viviente, yo soy el camino. ¿Está bien? La Torá es conocida como el camino. Después, en Deuteronomio 32, 47, lo buscamos y dice así: porque no es palabra vana, dice Moisés. Estas son palabras de Moisés. Está bien, Deuteronomio de Barín, los que conocen cultura hebrea, saben que le escribió Moisés inspirado por el Espíritu, no como los otros libros que Hashem le dictó o le expresó en algunos casos. Esto sale inspiración divina de Moisés. Fíjense en lo que dice: porque no es palabra vana para ustedes, pues son su vida. Son su vida. O sea, todas estas palabras es la vida. Fíjense en lo que le dice, agrego uno más, Josué. Josué dice: esfuérzate y sé valiente. Dice: para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Bueno, siempre nos enseñaron: esfuérzate y sé valiente en el cristianismo, pero nunca nos dijeron en qué. ¿Está bien? En guardar la Torá, las ordenanzas, las palabras que estaban ahí escritas. Bueno, con esto podemos empezar a estudiar el Nuevo Testamento de una manera mucho más liberada, mucho más entendible, legible, para aquellos que se les es difícil. Le voy a leer un versículo para personas también que están estudiando raíces hebreas, cultura hebrea. No van a poder sacarlo muy fácil. Fíjense en Romanos capítulo 3. Me pueden comentar también algún error que tuve, como en el video pasado hablé, me acuerdo de los gentiles, que eran en 4:11, creo que era el capítulo, y no era así, era más adelante. Después lo vamos, seguramente lo voy a agregar, porque viendo el video me di cuenta que tuve un error. Acá también pueden agregar lo que es la Torá para ustedes, coméntenme, y también pueden corregir tranquilamente, porque a mí no me avergüenza equivocarme, porque Hashem me hizo un varón imperfecto y que quiere llegar a la perfección, no para mi beneficio, sino para poder conocer al Mesías y ayudar aportando en este mundo, ¿no? De tratar de ser un justo de las naciones, que sea parte de su pueblo. Y Romanos capítulo 3, verso 21, vamos a leer un solo verso, porque si no el video se nos va a extender larguísimo, pero dice así: ahora, sin la ley, nosotros como ley podemos decir sin Torá, porque es lo que se nos traduce, la justicia de Dios es revelada, y dan testimonio de ello la ley y los profetas. A ver, tenemos que entender, ahora estamos sin Torá, pero la justicia de Dios es revelada con Torá. Entonces, ¿tenemos ley o no tenemos ley? Y si tenemos ley,
¿qué parte fue quitada? Podemos entender que la halajá judía fue quebrada, las leyes de ordenanza ya no están más. También podemos hablar que la ley del pecado, los negativos, ya no están más, porque ahora nosotros tenemos el corazón del Eterno, ya no tenemos mandamientos que no prohíben, porque nuestro corazón no está en matar, adulterar y un montón de cosas, que sacrificios que puedan suplantar pecados, porque ya el hombre dice que el nuevo pacto, en su sangre estará su Torá en el corazón. Jeremías 33, 31, capítulo 31 en adelante, pueden verlo. Ahí vamos a empezar a entender muchas cosas si entendemos este lindo video, ¿no? Para mí es lindo porque puedo explicar muchas cosas que a veces no se pudieron explicar, o no se pudieron porque no se les fue explicado a mis maestros, a mis pastores, y bueno, ahora gracias al Mashiach y gracias a gente que creyó de esta manera, fue valiente, podemos entenderlo. Bueno, acá nos quedó colgada la palabra vida, que tenemos acá Emet, está bien, yo soy la vida. Si nosotros vemos, esta es la Aleph, la Mem y la Tab. La Aleph es el buey, la fuerza. La Mem son las aguas y la Tab es la señal. Entonces la verdad te lleva, la verdad te lleva, que es el principal, nos conduce a la señal. ¿Está bien? Pero si nosotros a Emet le sacamos al principal, nos queda la palabra Met, que es muerte. Por eso, voy a hacer así porque estoy incómodo, por eso necesitamos que sea la verdad. Por ejemplo, la verdad, el principal nos lleva a la señal. ¿Cuál es la señal? Fíjense en la palabra Torah, empieza con la señal. La Vav habla del humilde, del gancho, el que une. Está bien. El Resh del primero, está bien, de Reshit. Y la Hei nos habla de mirar. Entonces lo que podemos entender es, la palabra Torah es la señal del humilde que el principal ve. Está bien, que Yeshua, el Reshit, mira. Así que qué importante la palabra Torah. Me quedo maravillado ahora estudiándolo, y la profundidad que pueda llegar a tener, mucho más, pero bueno, esto es el principio. Así que bueno, no nos olvidemos de que todo lo que hagamos lo hagamos en honor al cielo, que podamos seguir estudiando. Y bueno, te pido que te suscribas, que le pongas me gusta, que comentes y que aprendamos juntos. Así que los dejo hasta el próximo video.